hace olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas. Queridos hermanos, ¿cómo estamos? Estamos aquí llegando a ustedes nuevamente como ya es costumbre, ¿verdad? De lunes a viernes, llegando a ustedes para compartir el Evangelio del día. Quizás ustedes se pregunten ahora dónde está el hermano. Bueno, acá lo dice todo, mi camiseta lo dice todo, miren. Por acá estamos en Fransucci. Fransucci o la pizzería de Sonia, como es conocida, uno de los restaurantes más conocidos en la ciudad de Suchitoto, en donde en verdad su menú es exquisito y sabemos de antemano que el que viene a Suchitoto y no viene a Fransuchis es como que no venga a Suchitoto. Así es que aquí su personal es atendísimo, ya no hablemos de Sonia, Sonia amabilísima, ¿verdad? Se presta para, en verdad, para enamorarse de este lugar. Es un lugar precioso, a Frank Suchi, pizzería de Sonia. Este, aquí se les espera cuando vengan a visitar Suchi Toto. Aquí hoy nos han dado la oportunidad de estar transmitiendo a ustedes desde este lugar. Estamos felices por aquí, miren, nomás, qué regalo más grande. Frank Suchi, la pizzería de Sonia, un lugar espléndido, se los recomendamos en verdad. Bueno, pero hablando ya del evangelio del día de hoy, ¿verdad? Por ahí le mandan saludos a Sonia, un saludo por ahí, Sonia por ahí está escuchándonos. Así es que, además de que le damos las gracias a Sonia, le mandan saludos por ahí la prima Loli. Bueno, un saludo para ella. Un lugar de los preferidos para la prima Loli. Así es que decíamos que es martes 28 de junio. Ya parece mentira, estamos ya en la recta final. Como dicen por ahí, ya se asoma Julio, pero no Julio Iglesias, ¿no? Pero ya se asoma Julio. Así es que hoy es martes 28, el evangelio de hoy es un evangelio precioso, a mí me encanta, me gusta y quizás por eso tal vez me extienda siempre en este evangelio, porque es un evangelio que me gusta tocar muchísimo. La verdad es la prueba de ver qué tan grande es la fe de aquellos que aún caminando con Jesús, ¿verdad? Por más de, pues decíamos, podemos decir, ¿verdad? 3 años aún tenían la duda de cómo calmar las tormentas. Pero bueno, antes de hablar del Evangelio, queridos hermanos, en verdad queremos mandar un saludo para esos cumpleañeros del día de hoy.
Y por ahí tenemos a Lourdes Fuentes Ríos, quien está cumpliendo años el día de hoy. Que Dios le cargue de bendiciones, al igual que Sofía Robledo, que también Dios me los bendiga. Pero una personita muy especial, de un gran corazón, que hoy está cumpliendo años y es Mayra Lara. Mayra, en verdad, le decimos a Dios Todopoderoso que derrame sobre usted y su familia carretadas de bendiciones, ¿verdad? Ya no digamos para el resto de las personas, para todos los cumpleañeros por igual. Que lluevan esas bendiciones en sí. También un día muy especial, con un par de palomos que yo adoro y quiero, que hoy están cumpliendo 57 años de aniversario, ¿verdad? Por ahí conocidos en algunos lugares como los palomos quemados, pero hoy están de manteles largos don Raulito González y la niña Milita Herrera de González. Están cumpliendo 57 años de aniversario. Que Dios me los llene de bendiciones, que llueva sobre ellos carretadas de bendiciones, ¿verdad? Ellos saben cuánto los queremos y los extrañamos. Así es que, como ya es conocido públicamente, Papaúl y mi tía Milita. Así es que, para don Papaúl y mi tía Milita, que Dios me los bendiga. Él saludando también a cada uno de ustedes que se van agregando. Ahí por ahí vemos a Marixa que se está agregando, al igual que mi prima Lolis. Un saludo como todos los martes para Amparito por ahí, que sabemos que siempre está atenta también, ¿verdad? Para nuestro querido amigo Fale, para Lucy, para todas las personas que se van agregando. En verdad no las podemos dejar afuera, porque con el corazón les agradecemos a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que se van agregando siempre. Para nuestro querido hermano Mardoqueo, siempre también por ahí un saludo, ¿verdad? Para también por ahí se nos va agregando Lupita López, un saludo para ella, un gran saludo, que Dios me las bendiga, ¿verdad? Al igual que todos ustedes que van llegando y que se van agregando, que Dios me los bendiga siempre. Bueno, les decíamos que el evangelio del día de hoy es un evangelio precioso, viene de San Mateo capítulo 8, versículo del 23 al 27. Evangelio de San Mateo capítulo 8, versículo del 23 al 27. Esperemos que la señal esté llegando bien. Y vamos a entrar de lleno al evangelio el día de hoy, porque en sí ya el evangelio está que arde, ¿no? Por querer entrar de lleno en él. Y el evangelio viene de San Mateo capítulo 8, versículo del 23 al 27, como les digo yo, ¿verdad? Así es que el evangelio de hoy nos dice así. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos, que pereceremos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, hoy estamos presentando un milagro que está relatado ya en los otros dos evangelios sinópticos, ¿no?
y que es muy conocido en la verdad entre el pueblo cristiano. Jesús calma la tempestad, ¿no? Y si recordamos nosotros el pasaje anterior, recordemos que decía que Jesús estaba rodeado de un montonal de gente y él fue el que ordenó pasar hacia el otro lado, si ustedes recuerdan, ¿no? Si hemos seguido el día de ayer, él ordenó que pasaran hacia el otro lado para así evitar el tumulto de personas que venían sobre de ellos, ¿verdad? Todo esto pasaba en el mar de Galilea, queridos hermanos. Y en el pasaje paralelo de San Marcos se le agrega la variante de que otros barcos lo iban siguiendo cuando ellos caminaban. Y esta escena, queridos hermanos, tiene lugar en el mar de Galilea, el cual tiene 20 kilómetros de largo de norte a sur y 12 de ancho de este a oeste, ¿sí? Y el mar de Galilea, queridos hermanos, me encanta porque si lo podemos ver en sí es pequeño. Y si nos ponemos claro, no es un mar, sino que es un lago. Y por eso San Lucas, el gentil que él ya había visto, que había vivido y que tenía experiencia, ¿verdad? Él nunca lo menciona como mar, sino que como lago, ¿ve? Porque él conocía. El Valle del Jordán, queridos hermanos, ocupa una tremenda falla de la superficie de la tierra. Y el mar de Galilea es parte de esa falla. Está en sí a 220 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. Y esto hace que su clima sea templado y benigno, podríamos decir, pero no es tan apacible como se ve a primera vista, ya que en cuestión de 15 a 20 minutos la calma se puede convertir en una repentina tempestad, ¿no? Y esto, queridos hermanos, se debe a que al oeste hay colinas con valles y barrancos, y cuando sopla el viento frío del oeste, estos valles, queridos hermanos, y cauces que existen, actúan como abanicos gigantescos que provocan fuertísimos vientos. Y el viento parece que se comprime en ellos y se va precipitando sobre el lago con una violencia salvaje y con una rapidez alucinante, ¿sí? De manera que la calma en un momento se convierte en una tormenta terrible. Y las tormentas del mar de Galilea, queridos hermanos, se producen repentinas y violentamente de una manera totalmente imprevisible. Y lo único verdadero, ¿verdad?, que se presenta en sí es que es único. Y en sí lo pone a pensar hasta el más experimentado marino. Y esto es lo que pasó, queridos hermanos, en estos versículos. Tratando de cruzar al otro lado, de repente se levantó una gran tormenta que amenazaba en sí a destruir toda la barca. Y si nosotros, ya que lo sabemos, para aquellos que tienen conocimientos tal vez bíblicamente del griego, ¿verdad? La palabra que se conoce al describir la tempestad es seismón, ¿sí? Seismón, de la cual proviene la palabra sismo, cuando nosotros nos referimos así de un terremoto, ¿no? Y también encontramos que la palabra grande para referirse a las olas provienen del adjetivo griego megas, lo cual sugiere, queridos hermanos, algo que se agranda y se multiplica por 1.000.000 de veces. Por lo tanto, podemos entender la magnitud de este sujeto. O sea que
esta lluvia se había presentado a ellos con fuertes vientos estrepitosos, ¿no? Y hacían que se levantaran olas gigantes que parecían que la barca se iba a hundir. Y es por eso, queridos hermanos, es que San Mateo señala que las olas cubrían la barca, mientras que San Marco en su evangelio, él decía que la barca parecía ser que se iba a hundir en la forma que ellos lo ponen. Pero en el libro del profeta Jonás encontramos también otras historias de marino que se vieron atrapados, queridos hermanos, por terribles tormentas. Y posiblemente los discípulos, como los marineros de esa historia de Jonás, lucharon muchas veces quizás por estabilizar la nave. Y no olvidemos que la mayoría de ellos, queridos hermanos, eran pescadores experimentados, creados en el mar. Pero tan grande era la tormenta que sus esfuerzos fracasaron. Y curiosamente podríamos encontrar, queridos hermanos, un paralelo con la historia de Job, en donde los marineros al verte afligidos lucharon porque esa nave no se hundiera mientras Jonás dormía. De igual manera, la Escritura nos dice que Jesús dormía. Y entonces los discípulos, queridos hermanos, entraron en un gran pánico. Y en San Mateo nos dice que los discípulos clamaron: Señor, sálvanos, que vamos a perecer. Y San Marcos nos dice que ellos gritaban: Maestro, no tienes cuidado y vamos a perecer. Y el Evangelio de San Lucas lo pone diciendo: Maestro, maestro, vamos a perecer. Y sea como sea, queridos hermanos, tuvo que haber sido un susto, ¿no?, para clamar ayuda a Jesús, a tal punto que tuvieron que despertarlo y suspendieron su sueño. Y curiosamente, mientras ocurría este gran caos en donde los discípulos creían que el fin había llegado, nuestro Señor Jesucristo estaba dormido, ¿se dan cuenta? En un lugar de la barca, ¿no? Tal y como lo dice el Evangelio de San Marcos, porque nos dice que él estaba en la topa durmiendo sobre un cabezal de la barca. Y el tiempo usado, queridos hermanos, en ese original nos va describiendo a Jesús pacíficamente. Y eso nos ofrece un lindo cuadro que va contrastando con esa escena de los abatidos discípulos, ¿se dan cuenta? Pero, queridos hermanos, dicen que había ya trabajado arduamente y estaban muy cansados, ya que no olvidemos, queridos hermanos, de que Jesucristo es un hombre, era un hombre perfecto, claro, y para él como hombre no le era difícil también quedarse profundamente dormido, porque él confiaba en su Padre Celestial. Jamás vacilaba en la confianza que tenía el Padre. Ni el rugido en sí del viento, ni la embestida de las olas podía despertarlo, ni tampoco el balanceo brusco continuo de ese barco pudo despertarlo, ¿no? Y eso es un verdadero ejemplo de que cuando nosotros tenemos fe, la paz nos acompaña aún en medio de las peores situaciones de nuestra vida. Y en la historia de Jonás, los marineros, queridos hermanos, despiertan a Jonás. Y al echar suerte, ellos se dan cuenta que la tormenta se debía a esa presencia del profeta en el lugar. Y fue allí mismo en donde el mismo Jonás les declara que huía del Señor. Y ellos le preguntan: ¿qué podemos hacer para poder remediar esta situación? Y si nosotros recordamos,
Jonás les dice que lo que podemos hacer contigo. Jonás en sí les decía, ¿no? Porque el mar se iba embraveciendo cada vez más. Él les responde, Jonás responde, tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará. Porque yo sé, queridos hermanos, que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Mas, sin embargo, esta opción no les pareció a los marineros, por lo cual ellos optaron por seguir combatiendo con sus propias fuerzas, queridos hermanos. Y muchas personas son como estos marineros, queridos hermanos, a los cuales cuando se les ofrece el camino de la salvación, ellos deciden seguir esforzándose por resolver los problemas con sus propios esfuerzos, aún en las peores situaciones de su vida. Y finalmente los marineros, queridos hermanos, se dieron cuenta de que no tenían otra opción de que obedecer las palabras del profeta, y así hicieron. Queridos hermanos, podemos ver nosotros cómo el sacrificio verdaderamente de un hombre salvó la vida de todos los marineros en esta ocasión. Y así es, el sacrificio de Cristo salva también nuestra vida. Y Él nos da la victoria sobre todos nuestros problemas en sí. Y si volvemos al Evangelio, vemos que Jesús es despertado de sus sueños. Y entonces nos dice, ¿no? Los reprende por su falta de fe. Él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Anteriormente sus discípulos habían presenciado ya junto a él la sanidad que Jesús había realizado a miles de personas, pero el temor se apoderó de ellos en ese momento. El temor los hizo entrar en pánico, queridos hermanos, y perdieron la calma. También, queridos hermanos, no podemos decir jamás que perdieron su fe totalmente, ¿no? Ya que al buscar a Jesús y despertarlo, para que así los pudiera Él salvar, expresaron su confianza en que verdaderamente Él los podía ayudar. Y es por eso que Jesús les dice hombres de poca fe, no hombres sin fe. ¿Se dan cuenta? Las palabras poca fe, queridos hermanos, si nos damos cuenta nosotros verdaderamente, queridos hermanos, provienen de una sola expresión, de esa expresión que denotan una falta de confianza. La palabra tener se traduce verdaderamente, que también se puede traducir como cobardes en el momento, ¿no? Y esto nos muestra que la fe requiere de valentía, confianza en Dios. Y esa confianza implica no dejarse aterrorizar por las dificultades o las pruebas de la vida. Y nuestra confianza en la providencia de Dios nos va a traer la paz de Dios, aún en medio de las peores situaciones, queridos hermanos. Y como cristianos, verdaderamente todos vamos a atravesar terribles tormentas en la vida, y las cuales amenazarán, nos van a amenazar con destruirnos, pero es importante no dejarnos intimidar por ellas, queridos hermanos. Nuestra confianza tiene que ser firme y nuestra fe tiene que prevalecer, queridos hermanos, creyendo muy bien que Dios verdaderamente es quien realiza el milagro a favor de nuestras vidas. La vida, queridos hermanos, es una barca. Y en la vida enfrentaremos siempre muchas tormentas, pero también al final de cada tormenta nos espera un nuevo amanecer, eso de seguro. Y lo importante aquí
es asegurarnos que Jesús esté con nosotros en nuestra barca. Y en el momento en que Jesús reprendió a los vientos y al mar, hubo una gran paz, nos dice, a tal punto que los discípulos se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Este que estaba en la barca una vez más demostró su autoridad, mostrando que no solo tenía poder sobre las enfermedades y demonios, sino que también sobre la misma naturaleza, lo cual, queridos hermanos, comprobaba que verdaderamente era el Mesías tan esperado. Y en la Biblia encontraremos hombres verdaderos que gozaron de ese respaldo de Dios, queridos hermanos, porque sus mismas obras testificaron eso. Y algunos tuvieron autoridades sobre los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, tenemos a Moisés, queridos hermanos, que dividió las aguas del Mar Rojo para que así Israel pasara en seco. Tenemos también a Josué, que cuando Israel pasó a Canaán, el río Jordán se dividió. Y tal vez podemos pensar en el terremoto que derribó las murallas de Jericó, o cuando él ordenó que el sol, que tanto Elías como Eliseo dividieron las aguas del río Jordán. Y estas obras milagrosas sobre la naturaleza era un testimonio de aprobación de Dios verdaderamente a estos mismos hombres. Y ahora lo podemos ver, queridos hermanos, que tenemos a este hombre llamado Jesús, que goza de ese mismo respaldo. Ay, queridos hermanos, se preguntan quién es este hombre. El sueño y su humildad demostraron que era un hombre, pero el mar y la tranquilidad manifestaron que era verdaderamente Dios. Queridos hermanos, que tengan un maravilloso resto del día y que Dios me los bendiga siempre. Vivan en esa gracia plena de mi Señor.